Bueno, buenas tardes a todos. Esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy, que va a ser sobre balance de eficiencia en la fertilización de cultivo de frutales de clima frío. Bueno, entonces, eh, antes de arrancar con el tema de nutrición y fertilización, es importante que resaltemos a Colombia como un país muy importante a nivel de producción de cultivos de frutales. Estamos ocupando el tercer puesto en Latinoamérica como país con mayor área sembrada en cultivos de frutales. Eh, Nosotros somos considerados ante la FAO como una de las grandes despensas del mundo de alimentos, y los frutales ocupan pues un rubro muy importante en esa categoría. Somos uno de los 7 países en Latinoamérica con mayor potencial según la FAO, y pues ya nosotros conocemos nuestras características de poder producir todo el año, de tener cosechas constantes de frutales para poder exportar a los diferentes países del mundo. Podemos contar con todos estos climas y esta diversidad de altitudes que nos permiten cultivar gran variedad de cultivos frutales. La cadena de frutales en Colombia se considera como una de las actividades productivas con más potencial en este momento por por su alta capacidad de expandirse a nivel internacional. Tantos mercados de Estados Unidos como europeos reciben muy bien las frutas de nuestro país. Son para ellos frutas exóticas, para nosotros son frutas del diario vivir, muy conocidas desde nuestra infancia, pero son un rubro muy importante que abre muchas puertas a nivel de la economía para el país. Bueno, entonces lo que nos trae hoy es hablar sobre esos frutales que crecen en clima frío en nuestro país. Es interesante que miremos algunas características que tienen o que presentan estos suelos del clima frío donde crecen estos cultivos precisamente. Entonces, ¿qué se sabe? Que en términos generales, estos suelos de clima frío en Colombia tienen una relativa baja disponibilidad de nutrientes. Normalmente vamos a ver que están desbalanceados a nivel nutricional, a nivel de elementos nutrientes en en ese suelo. Vamos a observar pHs ácidos entre 4,5 y 5,5. Eh, Normalmente vamos a ver pues esos pHs bajos. El aluminio intercambiable eh, es por lo general eh, menor de 3, sin embargo puede representar hasta el 60% de la capacidad de intercambio catiónico, lo que puede hacer interferencia en la absorción de los otros elementos nutrientes del suelo, ¿cierto? Mm, Aunque la materia orgánica puede registrarse alta en estos suelos, tiene una baja tasa de descomposición. Esta materia orgánica va a aportar en esos suelos estructura, va a aportar a la capacidad de intercambio catiónico en una medida. eh, a pesar de su baja tasa de descomposición, aporta esto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a aportar poco nitrógeno, fósforo y azufre orgánico. Eh, Estas condiciones hacen que estos suelos donde crecen esos frutales en este clima frío, pues sean unos cultivos que normalmente van a responder positivamente a la aplicación tanto de enmiendas para la corrección de ese pH, de ese aluminio presente en el suelo, y a la aplicación de esa materia orgánica ya estabilizada que le podamos proporcionar. Entonces, son características propias de ese suelo, sin embargo, están susceptibles a ser mejoradas mediante estas implementaciones que nosotros podamos hacer.
Bueno, normalmente entonces nosotros en nuestros conversatorios, en nuestras charlas, hablamos de la eficiencia en la nutrición y siempre recordamos que para ser eficientes necesitamos partir de esas herramientas básicas que son el análisis de suelo para poder construir un plan de fertilización a partir de conocer los requerimientos de ese cultivo con la herramienta que es el análisis de suelo y obtendríamos un plan de fertilización apto y adecuado para el cultivo en cuestión, ¿cierto? Sin embargo, aquí recalco que la eficiencia en estos planes de nutrición no solo van a depender de, de aportar nutrientes, o sea, la nutrición en los cultivos no solamente es el aporte de nutrientes, muchas más cosas. Y nosotros tenemos como técnicos, como personas que trabajamos alrededor de estos sistemas productivos, reconocer que para que sea eficiente nuestros planes de nutrición, tenemos que mirar alrededor y el contexto donde están creciendo estos cultivos. Es decir, que se cumplan con los requerimientos ambientales que el cultivo necesita. Siempre hemos sabido que cada especie vegetal tiene un entorno apto en el cual ella debe crecer adecuadamente. Tenemos que ser conscientes de que estos sistemas de frutales particularmente requieren múltiples labores de cultivo y que esto influye en que nuestros planes de fertilización tengan ese éxito que nosotros esperamos cuando los recomendamos o cuando los llevamos a cabo. Es decir, si en un cultivo de frutal hay que hacer podas, las labores deben hacerse adecuadamente. Podas, tutorado, el control de arbences, el manejo integrado de plagas y enfermedades. Si hay que deschuponar, se debe deschuponar, porque todas estas múltiples labores que se llevan a cabo en estos cultivos interfieren con nuestros planes de nutrición. Entonces, todo esto hay que mirar alrededor para que de esta manera ser eficientes en la fertilización que nosotros proporcionamos. Entonces, por ejemplo, si en un cultivo de fresa en clima frío hace mucho tiempo se recomienda llevar a cabo estos sistemas de mulch, ya sea con plástico, con coberturas, residuos de cosecha secos, etcétera, que tiene la finalidad de que el cultivo merme esa posibilidad de enfermarse o de adquirir enfermedades por hongos del suelo, la humedad y que haya control de malezas, pues esa labor debe hacerse, porque si tenemos un control de malezas ineficiente, pues el plan de fertilización también lo va a hacer, ¿sí? Si tenemos unas podas ineficientes o mal realizadas, un tutorado mal hecho o que no se haga, la plantación se va a ver afectada, ¿cierto? El, vamos a tener exceso de ramificación, vamos a tener ramas que den sombrío y no dejen fotosintetizar bien a las ramas productivas. Entonces, hay que poner ojo también a estas labores culturales que van muy de la mano con nuestros planes de manejo del suelo y de la nutrición. Entonces, cuando hablamos de frutales de clima frío, hablamos, si nos ponemos a recordar los pisos térmicos, etcétera, pues hay un rango, no es estricto, pero nosotros hablaríamos de cultivos que crezcan más o menos entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es donde consideraríamos pues el clima frío para nosotros, aquí en el trópico en donde vivimos. Aquí menciono solo algunas de las frutas que se cultivan en nuestro clima frío en Colombia. Vamos a mencionar algunas de ellas. Aquí no, nosotros ya en conversatorios pasados hablamos del aguacate y aquí vamos a hablar de otras que no hemos mencionado en charlas anteriores. Vamos a hablar un poquito de la fresa. Entonces, por ejemplo, como les decía,
hay que primero ubicar el cultivo en la zona donde debe crecer y donde que cumpla con esos requerimientos. La fresa, la fresa, por ejemplo, exige unas temperaturas muy particulares. Se sugiere establecer el cultivo en zonas donde el cambio de temperatura entre el día y la noche sea el mayor posible, ¿sí? Donde para el desarrollo foliar o el crecimiento vegetativo necesita unas temperaturas entre 15 y 20, pero para el desarrollo floral ya en la etapa reproductiva necesita que haya unos cambios drásticos entre el día y la noche en las temperaturas, necesita una humedad relativa particular. En cuanto a suelos, entonces está exigiendo unos suelos arenosos o francoarenosos con un contenido de arena importante, no prefiere suelos bien drenados, evitar esos suelos compactados. La raíz es altamente sensible a la salinidad. Entonces, el cultivo de fresa crece muy bien en conductividades eléctricas menores de 1. Mayores conductividades eléctricas significa que la planta detiene su crecimiento y los rendimientos pues se bajan drásticamente. El pH pues tiene un rango amplio para el pH y es muy exigente en materia orgánica. Prefiere suelos para crecer óptimamente que tengan un contenido de materia orgánica mayor del 5%. Entonces, estas son características. Por ejemplo, aquí hay que hacer una salvedad en cuanto a esa sensibilidad de las raíces a la salinidad, porque a veces vemos que el cultivo no crece o que presenta síntomas como de estrés hídrico, parecen marchitas. Sin embargo, son problemas de salinidad en el suelo, lo que está dificultando la absorción de agua, lo que estará dificultando la absorción de esos elementos nutrientes, por ejemplo, que nosotros le estemos proporcionando en la fertilización. Entonces, se fertiliza, se hace un plan de fertilización adecuado, pero hay problemas de salinidad en ese suelo y la planta obviamente no va a responder porque no se da ese gradiente de potencial hídrico en el suelo para que absorba ella los elementos nutrientes y sean arrastrados por el agua. Entonces, esto, por ejemplo, puede mejorarse vía materia orgánica, mejorar esa estructura, pues el agua que caiga de lluvia o de riego va a terminar disolviendo esas sales y que se percolen a los perfiles más profundos, pero esto se consigue pues con una buena estructura del suelo también. En cuanto a la extracción de los nutrientes en fresa, pues podemos observar que es exigente en calcio, potasio, magnesio, nitrógeno, básicamente, ¿cierto? Eh, cuando ponemos estas tablas y ponemos la extracción de nutrientes, aquí hay que recordar que la fresa, como cualquier otra planta, pues tiene 17 elementos esenciales que necesita para vivir. Entonces aquí ponemos estos como para hacer salvedad de los que más requiere y que hay que proporcionarle de forma pues como muy juiciosa. Sin embargo, sabemos que la planta va a requerir elementos macro, secundarios y menores, ¿cierto? El sistema de raíces siempre lo hemos mencionado, sabemos que hay que conocerlo para saber cómo proporcionamos la fertilización y cómo la planta está y dónde está tomando los elementos nutrientes. Se sabe que la fresa tiene el 90% de su sistema de raíces en los primeros 25 centímetros de profundidad en el suelo. Acabamos de ver que es muy exigente en estos elementos nutrientes, calcio, potasio, nitrógeno, magnesio. Normalmente la fertilización se realiza una vez al mes o antes o se fracciona más, depende del manejo que se le den estos cultivos. Nosotros como técnicos debemos ser juiciosos y interrumpir aplicaciones 15 días antes de la cosecha. Se sabe que esas aplicaciones de fertilización y de manejo integrado de plagas y enfermedades se deben aplicar y cumplir con esos periodos de carencia. Y hay otra cosa
que también, como hablábamos del contexto en que crece el cultivo y que esto va a influir en la eficiencia que queremos para la fertilización, nosotros también debemos acompañar a estos productores y saber que, por ejemplo, este cultivo es muy susceptible a enfermedades, sobre todo fungosas, y que cuando uno va y visita, cuando mira, hay que mirar el historial del suelo. Entonces, evitar suelos donde se haya cultivado anteriormente tomate, papa, pimentón, melón, porque comparten microorganismos que los afectan, ¿cierto? Comparten fitopatógenos. Entonces, habría que vigilar eso porque nosotros proporcionamos la nutrición que necesita la planta, pero también hay que cuidar la sanidad porque esto va muy de la mano. Cuando miramos fenología en fresa y que ya hablamos de que más o menos se hacen aplicaciones mensuales o más fraccionado o más aplicaciones en el ciclo, pues entonces nosotros a partir de que se siembra la planta, de lo que sale de los estolones, que es una propagación asexual, pues antes de que se siembre o se trasplante a campo, pues vamos a enmendar, hablamos de que estos suelos de clima frío normalmente van a requerir corrección de pH, de aluminio, enmendamos antes de la siembra, eh, vamos a aplicar solubilizadores de fósforo, sería una recomendación muy buena para este cultivo, para mejorar esa disponibilidad de este elemento nutriente, sobre todo en estas primeras etapas. Vamos con fertilización nitrogenada en estas primeras etapas y estamos hablando de un balance nutricional. Entonces aquí cuando miramos todo el ciclo de la planta y sus etapas de desarrollo, pues cuando ponemos acá nitrógeno, fósforo, no es que solamente vayan esos elementos nutrientes en ese momento, es que a estos son los que hay que prestarle especial atención y que se requieren más cantidad. Sin embargo, esta fertilización no va a ser solo nitrogenada, sino que se va a proporcionar los demás elementos, pero en menor grado, ¿cierto? En menor proporción para que exista un balance en cada aplicación. Lo que se quiere decir acá es que la planta en estos primeros estados de desarrollo vegetativo le debemos proporcionar porque ella absorbe el 75% del nitrógeno que requiere para su crecimiento y desarrollo. Entonces aquí deberíamos proporcionar esto en las aplicaciones que se hagan hasta estos días. En inicio de floración vamos a ocuparnos por el calcio, el boro, el zinc, el fósforo, principalmente en estas aplicaciones. Aquí obviamente va un poquito de nitrógeno, van los otros elementos menores, van los elementos esenciales para la planta en ese balance. Cuando va avanzando el desarrollo y crecimiento del cultivo y van creciendo y madurando los frutos de la fresa, el calcio, el boro y el nitrógeno son fundamentales para la firmeza y el crecimiento de esos frutos. En la etapa de fructificación, lo mismo, seguimos con este tipo de fertilización ocupándonos principalmente de estos elementos nutrientes. Vamos así y vamos a tener en un mismo momento, sabemos que en una planta de fresa podemos tener traslape de frutos, flores, entonces ahí es donde nosotros ya vamos a manejar muy bien el balance de nutrientes y vamos a hacer las fertilizaciones balanceadas para proporcionar lo que necesitan los frutos y y lo que necesitan las flores en el inicio de la floración. Aquí arriba tengo la materia orgánica y la puse transversal en todos los momentos porque la materia orgánica puede o debe ir incorporada
casi que en cada fertilización. En cada fertilización incorporar materia orgánica sería lo ideal y una recomendación muy acertada. Entonces, en cada aplicación vamos con materia orgánica estabilizada para que todos estos elementos nutrientes se absorban mejor y se mejore y se aporte al mejoramiento de la estructura de ese suelo donde crecen estos cultivos. Hay un llamado y es el cuidado a los excesos. Entonces sabemos que los productores, los mismos técnicos, por mejorar rendimientos, podemos caer en excesos de fertilizantes, de fertilizaciones nitrogenadas, fosforadas, etcétera, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, menciono algo sobre los excesos de nitrógeno o de la fertilización nitrogenada que que tanto para estos cultivos como la fresa, los cultivos de frutales de clima frío, como para otros, pues recaemos en efectos negativos. Entonces, nosotros, ¿qué vemos acá? Los excesos que traen. Los excesos lo que van a traer son rebrotes exagerados, una formación de follaje exagerado, de hojas. eh, Vamos a ver que esto va a traer consigo la disminución de la ventilación y la luminosidad de la planta, entonces no va a fotosintetizar bien la planta. De todas maneras, ahí va a generarse una carga energética adicional para la planta con toda esa generación de rebrotes y todas esas hojas en proceso de fotosíntesis que están. Por ejemplo, esto que vemos a la derecha es un síntoma de toxicidad de nitrógeno en fresa y a esto le dicen un síntoma de fresa alechugada, le dicen así, que es como que forman unas rosetas, las hojas son súper grandes y, y van presentando pues su sintomatología que es desfavorable para la producción. Bueno, entonces aquí estamos hablando de estos excesos del, del nitrógeno, por ejemplo, todo lo que trae, y es que como hay un gasto energético en producción de follaje, pues lo que vamos a ver es que hay baja inducción floral, hay baja formación de flores, hay baja floración, que es lo que no queremos porque el interés es producir frutos. Entonces, en esa etapa, por ejemplo, de floración y fructificación, el nitrógeno especialmente no debería proporcionarse por fuera de los requerimientos. Si nos excedemos en ese nitrógeno en esta etapa de floración y fructificación, lo que vamos a proporcionar es una falta de firmeza en frutos. Especialmente se hace llamado a esa fertilización amoniacal, donde ese amonio entra a competir por los cationes y la planta empieza a mostrar deficiencias de magnesio, deficiencias sobre todo de magnesio y calcio, donde la planta, donde este cation de amonio va a entrar a competir por esos sitios en la planta. Entonces, esos excesos de nitrógeno traen estos problemas al crecimiento y el desarrollo de la planta, de las plantas. Sabemos también que la fertilización exagerada a nivel de nitrógeno trae aumento de la incidencia de plagas y enfermedades. Excesos de fósforo, por ejemplo, disminuye grados Brix en los frutales. Estamos hablando de frutas donde los grados Brix son un parámetro de calidad, un parámetro de cosecha, un parámetro que nos dice el grado de sabor y esas características que el consumidor le gusta por adquirir esas frutas. Entonces, los excesos, ojo con ellos. Aquí, por ejemplo, entonces en estos estudios se muestra el efecto de la cantidad y fuente de nitrógeno en la incidencia de enfermedades en la fresa, un cultivo de clima frío, un frutal de clima frío. Entonces, específicamente se evaluaron incidencias de botritis y antragnosis, dos enfermedades fungosas, pues dos enfermedades causadas por hongos en la fresa, y lo que hacen es mirar cómo aumenta o cómo se ve la incidencia de la enfermedad a medida que se va aumentando la cantidad de nitrógeno
que está por fuera pues de los requerimientos normales. Más que mirar la fuente nitrogenada aquí abajo, pues miremos las cantidades. Independientemente de la fuente, vamos a ver que cuando se proporciona más nitrógeno, pues la incidencia de la enfermedad aumenta respecto a la que tiene unas aplicaciones de nitrógeno moderadas al cultivo. Con la antracnosis pasa lo mismo, con la incidencia de la enfermedad, donde se mira a medida que aumenta la concentración de nitrógeno, se aumenta la incidencia de la enfermedad, ¿cierto? A medida que aumentamos la proporción de nitrógeno, se aumenta la incidencia de la enfermedad en fresa. Entonces, esos son esos excesos que nos llevan a unas condiciones que no queremos en los cultivos. Cuando nosotros hablamos de balance, estamos hablando de esto precisamente, de proporcionar lo que se necesita y proporcionar en medida de que esos elementos nutrientes sean ayudados o nos ayuden los microorganismos y la materia orgánica a que esa fertilización sea más efectiva, más eficiente. Estos son síntomas, por ejemplo, de botritis en fresa, que no lo queremos. Y otro síntoma por exceso de nitrógeno que se llama albinismo en la fresa, por ejemplo, que no se quiere. Hay que tener cuidado a los excesos y también hay que tener cuidado a las deficiencias. En nuestros planes de fertilización tenemos que proporcionar lo que se requiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en fresa, en arándanos, que son frutales de clima frío, sabemos que el nitrógeno, como en todas las plantas, forma parte de las proteínas, de los aminoácidos, participa en procesos de crecimiento y desarrollo. Y cuando hay deficiencias de este elemento nutriente, pues se va a ver afectado nada más y nada menos que el crecimiento. El nitrógeno participa en procesos de división y elongación celular y hace parte de la estructura de la clorofila. Si no hay clorofila, no hay fotosíntesis, ¿cierto? No hay desarrollo ni crecimiento de la planta. Entonces, la sintomatología por falta de nitrógeno, pues también es severa. Deficiencias de potasio, de magnesio, de azufre, entre otras. Las plantas que crecen en clima frío también las manifiestan. ¿Qué es lo que hemos dicho acá y repetimos? Que no debemos dejar que en el cultivo se presenten estos síntomas, no esperar a que esté la deficiencia y se manifieste la deficiencia para hacer las aplicaciones o las correcciones. A veces las correcciones son ya tardías y ya pues se ha perdido bastante en la producción. Entonces, esa parte es muy importante. Digamos, por ejemplo, la deficiencia de azufre. Aquí se ve claramente en una hoja de fresa. Es muy marcada la diferencia, una fresa que crece deficiente de azufre a una que no. El crecimiento es óptimo, la hoja se ve verde, fotosintetiza, aquí hay una hoja clorótica y muy pequeña, disminuye área foliar y disminuye fotosíntesis. Eso es pues grave en un cultivo. El azufre, por ejemplo, hay algo interesante en frutales, por ejemplo, como el arándano, que es un frutal de clima frío que está creciendo cada vez más pues, su cultivo en el país. El azufre hace parte de aminoácidos como la cisteína, que son importantes pues para el crecimiento de la planta y para la formación de un antioxidante que es el glutatión. Muchas personas en el mundo adquieren arándanos precisamente por esos agentes antioxidantes que forma como como el glutatión, y necesita azufre. Entonces, si baja la calidad del fruto porque no hay azufre para formar estos antioxidantes, pues entonces ese arándano perdería mucho sentido en muchas industrias. Bueno, hablemos un poquito de alguna pasiflora. Nosotros sabemos que las pasifloras son un rubro muy importante a nivel del país en fruticultura. Algunas de las pasifloras crecen en climas fríos como la granadilla, la gulupa, la curúa. Y la gulupa, por ejemplo, es un cultivo que también está creciendo mucho a nivel de área sembrada, de exportaciones, etcétera. Entonces es un cultivo pues de interés
que, 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 que está necesitando pues que nosotros le prestemos atención en la fertilización. Como siempre, miramos los requerimientos del cultivo. Cada uno tiene sus propios requerimientos, sus rangos altitudinales, sus horas luz, a las cuales ellas crecen. Esto es importante para partir de ahí. ¿Estamos fertilizando la planta que está creciendo en las condiciones óptimas o no? Cuando vemos la extracción de nutrientes de la gulupa, por ejemplo, vemos que extrae bastante calcio, potasio, nitrógeno principalmente cuando hablamos de los macros, de los mayores, y cuando hablamos de menores, pues también tiene un requerimiento importante de hierro, de manganeso, de zinc, de boro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese balance, es esto precisamente, que la planta requiere todos sus elementos esenciales. Aquí es muy interesante cuando se muestra esta curva de extracción de la gulupa porque nos está diciendo que la absorción de todos los nutrientes en general aquí nos confirma cuáles son los que ella más requiere y extrae, pero la absorción de todos los nutrientes aumentan a partir del inicio de la floración, ¿sí? Por aquí empieza. En su iniciación floral empieza la gulupa a requerir mayor cantidad de estos elementos nutrientes. Entonces, conocer esto, por ejemplo, es supremamente importante para saber cómo y cuánto y qué dirigir en nuestros planes de fertilización a este cultivo, por ejemplo. En la gulupa también se realizan normalmente aplicaciones mensuales, hay planes de manejos que lo aplican cada mes y medio en general pues pueden ser juiciosos en la fertilización. La gulupa también es un cultivo frutal, es un frutal de clima frío que requiere altos niveles o alto porcentaje de materia orgánica. La gulupa está adaptada a pHs un poco más altos, tendientes a la neutralidad. Los pHs ácidos le dan más duro, entonces tenemos que corregir pues prontamente esto antes de instalar los cultivos. Requiere pues esas aplicaciones balanceadas, ya que cuando se aplican en balance los elementos nutrientes, se ve que mejora el sabor de la pulpa, aumenta el rendimiento, aumenta el peso de los frutos, el color, la firmeza, los carotenoides, todas esas características por las cuales el mercado las adquiere. Cuando tenemos excesos de nitrógeno, puede disminuir la firmeza del fruto. Pasa muy similar a lo que comentábamos ahorita con la fresa. El calcio incrementa la firmeza y si hay exceso de nitrógeno, ese amonio puede competir por este ion de calcio, por este cation, y se va a reducir la firmeza cuando tenemos esos excesos de nitrógeno. Pero si tenemos niveles de calcio adecuados, pues la firmeza del fruto está bien y se van a reducir los daños en post cosecha cuando tenemos los niveles adecuados de calcio. Cuando hay frutos rajados en la post cosecha se asocia con deficiencias de boro, potasio y calcio, por ejemplo. Entonces estos elementos se dan a partir de esa iniciación floral para que la planta adquiera, los absorba y los utilice en esa formación de los frutos. Como en fresa, como en todos los cultivos, en gulupa también se han hecho varios estudios de deficiencias nutricionales. Es muy susceptible a las deficiencias, como vemos en la parte, en la primera columna vemos una hoja como las hojas control, ¿cierto? Que no presentan deficiencias y las de abajo están deficientes. Entonces acá, por ejemplo, vemos esta primera hoja, cómo se ve diferente a la de abajo, que es la que presenta la deficiencia. Entonces son hojas que presentan deformación, están arrugadas, tienen clorosis, disminuyen el tamaño.
todas esas cosas van a disminuir los rendimientos en el cultivo. En Gulupa, entonces, ¿qué se ha recomendado y qué podemos nosotros recomendar abiertamente y con toda la confianza? La Gulupa pasa por una etapa de semillero, vivero y va a trasplante a campo. Entonces, allí las micorrizas en esas primeras etapas de crecimiento caen muy bien, se han recomendado desde los productores de frutales micorrizas en vivero en Gulupa han dado buenos resultados. Inocular con tricoderma lo podemos hacer. Entonces, el tricoderma no solo lo podemos ver como un biocontrolador, sino que también es un promotor de crecimiento y en Gulupa hay algunos estudios que han indicado que el tricoderma de algunas especies pueden ser promotores de crecimiento y solubilizadores de elementos nutrientes como el fósforo. Entonces, en esta etapa inicial, pues inocular tricoderma, aplicar micorrizas va muy bien. Materia orgánica en el trasplante, podemos estar aplicando 2 kilos por sitio, perfectamente en cada sitio de trasplante, en el hoyo donde se vaya a sembrar la planta. Ya dijimos que la Gulupa exige balance nutricional, o sea, exige todos esos elementos nutrientes que ella necesita para crecer y desarrollarse, macros, secundarios, menores, la materia orgánica indispensable para que esa fertilización sea eficiente. Debemos corregir pH, ya vimos que no está adaptada a pHs menores de 6. Entonces es normalmente necesario aplicar las enmiendas, hacer esa corrección de pH y aluminio intercambiable que haya en el suelo, para que estas plantas crezcan adecuadamente en esos suelos de clima frío. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto que acabamos de ver? Que cualquier frutal de clima frío, bajo las condiciones que va a crecer, requiere crecer bajo un sistema de balance donde entre lo biológico, lo mineral y lo orgánico para poder crecer y que se obtengan los rendimientos óptimos en el cultivo. La eficiencia y el balance lo logramos a partir de la proporción y del aporte que hagamos, tanto de lo mineral que se requiere para todas sus etapas de desarrollo, con el aporte de lo biológico que nos ayuda a que esos minerales sean absorbidos y disponibles para la planta, y lo orgánico que mejora las condiciones en las cuales crece la planta. Entonces, todo lo anterior se resume básicamente en esto y en contextualizarnos en el entorno en que están creciendo los cultivos. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Los esperamos en nuestro próximo conversatorio, que será sobre balance de eficiencia en la fertilización de cultivos de frutales de clima cálido, que lo realizaremos en el mes de noviembre a esta misma hora. Muchas gracias a todos.